Bienvenido Mario, Dios lo bendiga. Espero que siga viniendo. Iván con su familia, bienvenidos, Dios los bendiga. Vamos a abrir, hermanos, por favor, en Segunda de Pedro, la palabra del Señor, Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Y todos los hermanos sean bienvenidos. Y la iglesia dice amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, solamente dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Ahí en estos dos versículos encontramos palabras muy significativas, muy importantes. Y leo para ustedes, síganme con sus ojos. ¿Estamos todos listos, hermanos? Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o el deseo carnal, que eso es lo que quiere decir, a causa del deseo carnal. Vamos a orar. Padre, muchas gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias le damos por su presencia, gracias le damos por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros, y gracias le doy, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada niño que aquí estamos, cada joven, cada jovencita, Padre. Yo quiero suplicarle, Señor, que usted nos hable, que sea usted, que yo, Señor, como instrumento inútil en sus manos, Señor, que usted sea, Señor, el que haga la obra. Padre, y a usted le queremos dar toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en este versículo, hermano, 3, encontramos cosas bien importantes, y en el 4 también, por supuesto. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que como todas las cosas, y vamos a hacer énfasis en todas las cosas, ¿qué cosas? Las cosas que pertenecen a la vida, y está hablando de la vida eterna, a la vida y a la piedad, la vida eterna, todas las cosas que pertenecen a la vida eterna. Nosotros desde que conocemos a nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y que obtenemos el nuevo nacimiento, obtenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna. Claro, no estoy hablando de la vida física, porque algún día, si Cristo no arrebata la iglesia antes de nuestra muerte, o el tiempo de nuestra muerte se nos llegue, este cuerpo muere. Pero el alma pasa a la presencia de Dios, y nosotros desde ahora tenemos vida eterna desde el momento que obtuvimos el nuevo nacimiento. Y dice aquí, hermanos, que todas las cosas, y esto es bien importante porque dice todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad, dice, nos han sido dadas. Desde el momento que obtuvimos el nuevo nacimiento, Dios nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, a la piedad. Dice que nos las dio, nos han sido dadas. Y luego dice, por su divino poder, por su divino poder. Ahora, es la palabra de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Es Dios quien está hablándonos a nosotros, por su divino poder. Y luego dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando conocimos, el Señor Jesucristo dijo unas palabras bien importantes. Dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la persona que obtuvo la vida eterna tiene un conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros creemos, la palabra del Señor nos da ese nuevo nacimiento, y cuando nosotros obtuvimos el nuevo nacimiento, creemos, hermanos, que la Biblia es totalmente y 100% la palabra de Dios, y que es la verdad. No hay exageración, no hay nada que no sea cierto, es la verdad. A veces nos preguntamos por qué la iglesia vive desapercibida,
¿por qué muchas personas, no estoy hablando de todos, pero muchas personas, hermanos, están con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios? ¿Por qué hay tanta mundanalidad metida en las iglesias? No es culpa de Dios, es culpa de nosotros, es culpa del ser humano. Porque aquí, hermanos, nos enseña la palabra de Dios con toda claridad que todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana, una vida piadosa, nos han sido dadas por medio del poder de Dios a través del conocimiento del Señor. O sea que si nosotros, hermanos, no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, no es culpa de Él. Porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Él nos ha equipado para que vivamos una vida piadosa, una vida cristiana con poder. ¿Cuál es el problema? El problema, hermanos, es que nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Descuidamos la lectura bíblica. Descuidamos la oración. Descuidamos, hermanos, la obediencia hacia Dios de parte de nosotros. Nuestra obediencia hacia Dios. Y ese es el problema, no es la culpa de Dios. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos viendo? Ahora sí, a menos de que no creamos a la palabra de Dios, pero aquí la palabra de Dios a mí me dice que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que, hermanos, todo lo que necesitamos para que vivamos una vida recta, una vida diferente de cómo vive el mundo, Dios nos ha dado todo por su divino poder. ¿Sí? Eso es lo que estamos leyendo, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Dios nos lo ha dado todo. Dios nos ha equipado de todo aquello que necesitamos. Nosotros somos, hermanos, los que le fallamos a Dios. Nos alejamos de Dios, descuidamos la lectura bíblica, descuidamos la oración. Y eso es lo que nos hace vivir, hermanos, a veces una vida alejada, una vida que no da testimonio de que somos verdaderamente cristianos. Porque todo lo que necesitamos Dios nos lo ha dado y eso es parte de la vida eterna para que vivamos una vida piadosa. Una vida piadosa con amor hacia el prójimo, con amor hacia los perdidos. Si nosotros, hermanos, miren, yo cuando estaba estudiando este pasaje, si nosotros no sentimos amor hacia los perdidos, si nosotros no sentimos amor, si yo lo siento amor hacia mis hermanos, hacia los hermanos, hacia la iglesia, hacia aquellas personas que están perdidas. Si lo que hago en lugar de tener amor es criticar, es hacer cosas que realmente contradicen a la palabra de Dios, hermanos, es que yo estoy mal, yo estoy descuidando o he descuidado mi relación con Dios. He descuidado la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque he puesto más atención a las cosas de este mundo. Porque me he inclinado más a las cosas que este mundo ofrece. Y he descuidado mi relación con Dios. Y esa es la razón, hermanos, por la cual nosotros vivimos a veces, hermanos, desapercibidos. No tenemos interés a la obra de Dios, no tenemos interés a la iglesia, no tenemos amor hacia las almas perdidas. Y a causa de eso, hermanos, a veces damos mal testimonio hacia ellos. ¿Por qué? Porque no nos importa. Nos importan más las cosas de este mundo. Pero Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, si hemos obtenido el nuevo nacimiento, Dios nos ha proveído todo lo que se necesita para que vivamos una vida piadosa, una vida poderosa, una vida cristiana. Pero nosotros, hermanos, somos los que fallamos. El piadoso, hermanos, es aquella persona que desea vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Alguien que agrada a Dios porque le nace en su corazón. Es algo innato que está en la persona. Y si le nace en su corazón, todo lo que hace, o lo que dice, o lo que pregona, así sea lo que sea, hasta que, hermanos,
hasta en lo que publicas en el Facebook o en las redes sociales, va a ser algo que a Dios agrada. Porque todo será para agradar a Dios y para la salvación de otras personas, de los perdidos, o para edificación de la iglesia, aún aquellos que son cristianos. Porque Dios, hermanos, el Creador, nos ha equipado con todo. Y nos ha dejado en este mundo con ese propósito. Porque nos ha dejado aquí. Aquí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nos ha dejado con el propósito, hermanos, de que sirvamos de ejemplo para otras personas que aún no le han conocido. ¿Me estoy explicando, hermanos? Nos ha dejado en este planeta para que sirvamos como instrumentos de salvación a las demás personas. En el Salmo 4:3, no lo busque, pero dice, sabed, Dios quiere que sepamos que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y aquí, hermano, nos habla de que todo nos ha sido dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y dice la palabra de Dios que Dios ha escogido al piadoso para sí. Y dice, Jehová oirá cuando él clamare. Ahí está en el Salmo 4:3. Cuando llegue a su casa, búsquelo. Salmo 4:3. Dice que Dios ha escogido al piadoso para sí. Y cuando clamemos a él, Dios nos va a escuchar. Sus oídos estarán atentos a nuestro clamor, a nuestra oración. Y todo esto, hermanos, viene por medio de haberle conocido, por medio del conocimiento de Dios. Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren, versículo 3. Dice que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Dios. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Dios nos llamó. Por su gloria, por su excelencia, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es quien nos ha dado, hermano, la salvación, la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo palabras, hermanos, muy importantes en Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, dijo, que te conozcan a ti, hablando con Dios el Padre. Que te conozcan a ti. O sea, la vida eterna, hermanos, depende de que nosotros conozcamos a Dios. Jesucristo lo dijo, no lo digo yo. Cuando conocemos a Dios, hermanos, es porque ha habido un arrepentimiento de nuestros pecados. Porque la palabra de Dios nos fue expuesta, el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado, nos arrepentimos porque nos dimos cuenta de nuestra situación, de que estábamos perdidos, de que necesitamos la salvación, porque sin la salvación íbamos a ir al infierno. La persona clama. ¿Por qué? Porque ha creído en esas verdades. Ha creído, se ha dado cuenta de su condición y que esa condición lo va a llevar al infierno. Entonces la persona clama a Dios, pide perdón, se arrepiente de sus pecados, pide la salvación en Cristo Jesús. Y ahí es cuando se da el encuentro personal con Cristo, el conocimiento de Dios. Y Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la vida eterna, hermanos, se obtiene por el conocimiento de Dios, y el conocer a Dios se obtiene a través de su palabra, ¿cierto? A través de su palabra, a través de la palabra de Dios es que viene el conocimiento del pecado. Por medio del cual viene el arrepentimiento. Al darnos cuenta del pecado, viene el arrepentimiento, pedimos perdón para el perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo, y de ahí viene el nuevo nacimiento, hermanos. Así que por el conocimiento de Dios, el ser humano es equipado de todo aquello que pertenece a la vida eterna, hermanos, para que vivamos vidas cambiadas. Hermano, pregúntese por qué la iglesia está como está. ¿Por qué, hermanos, en la iglesia no estoy hablando de esta iglesia, no estoy hablando de aquí, pero por qué se dan tantas pleitos, contenciones? ¿Por qué hay tanta contención? ¿Por qué a veces, hermanos, hay tanto chisme, tanto cuento? ¿Por qué hay tantas cosas, hermanos, que no tienen nada que ver con la iglesia? Que no tienen nada que ver con los cristianos. Se dan tantas cosas contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Si Dios nos ha equipado como iglesia para que vivamos una vida piadosa,
¿Por qué a veces, hermanos, no somos ese tipo de personas? No lo digo por usted, lo digo por mí. O lo digo por otras personas. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, porque descuido mi comunión con Dios. No sé tú, pero descuidamos, hermano, nos descuidamos. Usted sabe, hermanos, que la Biblia dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar alrededor de los cristianos, no alrededor de los del mundo. A los del mundo ya los tiene agarrados. Pero alrededor de nosotros los cristianos, el diablo anda alrededor de nosotros ¿para qué? Para hacernos tropezar, para despegarnos de Dios, para alejarnos de Dios. Para que vivamos una vida, hermanos, desagradable a Él y dañina para nosotros. Porque nos perjudica, nos hace daño. Nos hace daño unos a otros, nos hace daño a nosotros mismos. Dios quiere, hermanos, que vivamos cerca de Él, de la mano de Él, escudriñando su palabra, teniendo comunión con Él en oración, no siendo, hermanos, desobediente a su palabra. Muchas de las veces, hermanos, dicen, bueno, parece como que esto es exagerado, exagera. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Y la persona que no la cree, hermanos, se va a perder. Pero si tú la has creído, yo la he creído, hermano, tenemos que escudriñarla y tenemos que decir, bueno, Señor, si aquí dice que todas las cosas me han sido dadas, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué? Hay un problema. Necesito reflexionar, Señor, yo quiero esto para mí. Yo quiero que todas esas cosas estén en mi vida para poder vivir como tú quieres que yo viva, una vida piadosa, una vida que demuestre que Cristo vive en mí, que ame a mis hermanos, que ame la obra de Dios, que ame a Dios sobre todas las cosas, no las cosas de este mundo. Porque cuando estoy amando las cosas de este mundo, hermanos, estoy diciéndole a Dios, espérame tantito, yo primero necesito esto y después veré a ver qué hago contigo. Hermanos, Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo y Él es el que provee todas las cosas a nosotros. Primeramente a Él. Y el Señor proveerá lo que necesitamos, hermanos. Pero a Él primero, a Él primero. Me estoy explicando, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas, vendrán por añadidura. No pierda el pasaje ahí, pero quiero llevarlos a 2 Tesalonicenses, hermano, por favor. En el capítulo 1, versículo 7. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablándoles a la iglesia de los tesalonicenses. Les dice, ya ustedes, a vosotros, a la iglesia, que sois atribulados por aquellas personas que los atribulan, que los persiguen, que los maltratan. Dice, a ustedes que son atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Estamos ahí, hermano. 1 Tesalonicenses 1:7. 1 Tesalonicenses 1:7. Perdón, 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Perdón, hermanos. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y luego fíjese lo que dice en versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Vea usted esa palabra. No conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿A quiénes, hermanos, son los que van a ser excluidos? Aquellos que no conocen a Dios, los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio. O sea, si no conocen a Dios, no van a obedecer el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Por eso, hermanos, se dice que cuando una persona ha nacido de nuevo, tuvo un encuentro
personal con el Señor Jesucristo. Un encuentro personal. ¿Cómo es ese encuentro personal? Porque yo no lo vi, usted no lo ve, no lo podemos ver, pero es un encuentro personal, hermanos, íntimo. Es un encuentro personal íntimo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo prometió que aquellas personas que lo recibieran a Él iban a recibir el Espíritu Santo en sí mismos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que venimos a ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, que viene a morar en nosotros, hermanos, es el que nos guía a toda verdad. Es el que nos da, hermanos, el poder para creer que la Biblia es la palabra de Dios y que es la verdad. Es el que nos da el poder de creer que todo lo que existe allá en el reino de los cielos es una realidad. Que aunque no lo conocemos, no sabemos con exactitud todas las maravillas que hay allá, pero creemos lo que hasta donde la Biblia nos enseña y nos dice y lo creemos que es verdad. Dice la Biblia que allá hay calles de oro, ¿verdad que sí? Yo lo creo, hermanos. La Biblia dice que allá hay calles de oro, dice que allá hay un mar de cristal, dice que son cosas tan maravillosas, hermanos, que ojo nunca ha visto, que oído nunca oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Pero si la persona no lo cree, hermanos, lo tienen poco. Y por eso preferimos, si acaso no lo hemos creído, estar más metidos en las cosas de este mundo. Precisamente, hermanos, porque si no hemos creído, hermanos, en todas esas cosas que Dios ofrece, no hemos creído a la palabra de Dios, no hemos conocido a Dios, nos interesa más lo de este mundo que las cosas celestiales, que las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. No sé si me estoy explicando, hermanos, pero vea, hermanos, que estas personas, dice aquí en el versículo 8, que para dar retribución a aquellas personas que no conocieron a Dios, que no conocieron a Dios. Por medio del conocimiento, regresamos ahí a 2 de Pedro, hermanos, en el capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Vuelvo a leer el versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, de todas esas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿dónde están esas preciosas y grandísimas promesas, hermanos? Pues están en la Biblia, están en la palabra de Dios. Y luego dice: preciosas y grandísimas promesas para, ¿estamos ahí, hermanos? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, por medio de esas promesas es que venimos a ser participantes o partícipes o parte de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? El nuevo nacimiento. Recibimos el Espíritu Santo, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y dice que es a través de esas preciosas y grandísimas promesas para obtener la vida eterna. Una vida cambiada, una vida transformada, el nuevo nacimiento. Ahora quiero llevarlos, hermanos, por favor, a Isaías. Vamos a ver unas promesas. Isaías, hablando a Israel y al mundo en general, por supuesto, pero en Isaías, por favor, hermanos. Isaías capítulo 1. Veamos lo que dice ahí. Isaías 1, versículo 18. Veamos lo que dice el Señor aquí. Venid luego. Hace una invitación el Señor. Dice: venid, vengan. Hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido así como que pareciera como que si Dios nos ha olvidado? Como que si Dios está muy lejos de nosotros. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, por problemas, o personas, hermanos, cuando son inconversos. Nosotros fuimos inconversos. Yo fui una persona inconversa que estaba atado a las garras de Satanás, al pecado, a tantas cosas. Vea, hermano, la maravillosa palabra de Dios, lo que dice: venid, dice, venid luego. ¿Dice quién? ¿Quién dice, hermanos? Jehová.
Y dice, y estemos a cuentas. ¿Qué es lo que está dando a entender? Mira, ponte a cuentas conmigo, vamos a ponernos a cuentas. Vamos a ponernos a cuentas. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que reconozcamos nuestro pecado, que le pidamos perdón, que vengamos a Él arrepentidos. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno. No importa, dice, no importa lo que hayas hecho, no importa el pecado, aunque fuere rojo, blanco, negro. Dice, vas a ser cambiado, vas a ser transformado, vas a ser perdonado. Dije blanco, pero blanco no. El pecado, hermanos, es negro. O rojo, dice, rojo como el carmesí. Pero dice, vendrá a ser como blanca lana. Emblanquecido, purificado, limpiado. Y eso es cuando viene la paz, la tranquilidad, una nueva vida, hermanos. Dice, si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Comeréis del bien de la tierra. Vamos a Hechos, por favor, hermanos. Hechos, capítulo 3. Este era un llamado para el pueblo de Israel. Este también es un llamado para el pueblo de Israel, pero no solamente para el pueblo de Israel, para todo el mundo, para los gentiles también, como nosotros. Versículo 18. Hechos 3. Versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. O sea, el cumplimiento de la promesa, lo que Dios había prometido por boca de todos sus profetas. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Pero Dios ha cumplido. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no es mentiroso. Dios cumple su palabra. Si la palabra de Dios no se cumple en mi vida o en tu vida o en nuestra vida, hermanos, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque nosotros le fallamos a Él, porque nosotros no ponemos oído. Pero Dios está dispuesto, hermanos, en este momento, en cualquier momento, a cumplir su palabra, que su palabra se haga realidad en nuestra vida. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Arrepentíos y convertíos. Hermanos, el arrepentimiento no es nada más de los dientes para afuera, no es porque la persona llora. El arrepentimiento se va a ver, hermanos, cuando hay una vida cambiada, una vida transformada. ¿Por qué, hermanos? Porque si la persona se arrepiente verdaderamente de todo corazón, Dios va a poner su mano ahí. Y Dios va a cumplir su promesa de que si de modo que alguno está en Cristo, dice que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios nos hace nuevas criaturas. Y dice que las cosas viejas pasaron, la vida vieja va a pasar. Vamos a vivir una vida nueva. Dice, aquí todas son hechas nuevas, hermano. ¿Por qué a veces, hermanos, continuamos, o las personas continúan viviendo la misma vida? No, dice, bueno, es cristiano, pero bueno. No, bueno. Hermanos, si somos verdaderamente cristianos, va a haber un cambio de vida. Porque Él lo promete, no yo. No porque yo lo digo, porque Él lo promete. Dios lo promete, ¿cierto? Dios lo promete, Dios lo promete. Vamos a ver ese cambio de vida. Gálatas 1:23, hermano, por favor, Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, vemos aquí un ejemplo. Hablando del apóstol Pablo, dice, el versículo 22 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, el apóstol Pablo no era conocido a las personas de las iglesias que eran en Cristo. Solamente oían decir la gente de la iglesia
Gálatas 1, versículo 23, hermanos. ¿Estamos ahí? Solamente, dice, oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, aquel que era un malvado, aquel que nos perseguía, aquel que nos quería matar, aquel que nos arrastraba, que estaba en contra del Evangelio de Cristo. Dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿ahora qué? Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba o quería destruir o quería exterminar. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Un cambio, ¿verdad? Una transformación de vida. Aquel hombre, Saulo de Tarso, que era un malvado, que era un enemigo del Señor Jesucristo, enemigo de la iglesia de Cristo, ahora es parte de la iglesia de Cristo, ahora quiere predicar a Cristo y no quiere, solamente quiere, sino que lo está haciendo. Está predicando a Jesucristo y es parte de la iglesia, apoyaba a los hermanos. Un cambio de vida. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es lo que promete es cierto, es real. 1 Timoteo, por favor, hermanos. Vea lo que dice en el versículo 13, 1 Timoteo 1:13. El mismo apóstol Pablo hablando, dice, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Estamos ahí, hermano? 1 Timoteo 1:13. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ignorancia e incredulidad. Era incrédulo. Creía a los escritos de Moisés, creía a la ley del Antiguo Testamento, pero era ignorante y era un incrédulo de Cristo. ¿Verdad que sí? Incrédulo de Cristo. No creía que el Señor Jesucristo era el Salvador. No lo había recibido como su Señor y Salvador, hasta que el Señor Jesucristo se manifestó y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te debes dar cosas contra el aguijón. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el apóstol Pablo hubiera rechazado, hubiera permanecido en ese tipo de vida, en esa forma de vida? ¿Usted sabe dónde estuviera él ahora? En el infierno. ¿Pero usted sabe dónde está él ahora? Está en el cielo, está con el Señor. Porque aceptó la voz de Cristo, aceptó al Señor Jesucristo. Se convirtió porque creyó. Dice aquí, versículo 13, al final dice, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quiénes? Por todos, hermano, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Dice el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hermano, estas son las preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, Dios es real, Dios transforma las vidas, Dios nos salva, Dios nos da la vida eterna. Esas son las preciosas y grandísimas promesas que nos llevan a ser parte del cuerpo de Cristo, que nos llevan a una vida cambiada, habiendo huido de la corrupción. Regresamos ahí, hermano, por favor, a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y luego dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción. Me temo, hermanos, que muchas personas que asisten a las iglesias
y dicen ser cristianos, no han conocido a Dios. No han conocido a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque muchas personas siguen en la misma corrupción que antes tenían. Siguen con sus mentes empapadas de cosas vanas. Hermanos, pero podríamos decir, bueno, pero yo soy cristiano. Hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos debe de preocupar si hacemos algo que sabemos que a Dios no agrada. Debe de ser una preocupación para nosotros, para mí personalmente. Si yo hago algo que yo sé que a Dios no le agrada, debe de traerme a preocupación. Y bueno, ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? Y eso, hermanos, hasta debe de quitarme el sueño. Estar en la noche pensando, y Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Soy tu hijo o no soy tu hijo? Porque yo no quiero perderme. Yo no quiero morir y abrir mis ojos en el infierno. Yo quiero pasar la eternidad contigo. Tengo la convicción de que existe el cielo, tengo la convicción de que existe el infierno, pero también debo tener la convicción de que cuando Cristo viene a mi vida debe ser una vida cambiada, transformada. Hermanos, no podemos seguir viviendo igual. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? ¿Cierto? El apóstol Pablo, hermanos, dijo estas palabras: para mí el vivir es, las vanidades, no, ¿verdad? El fútbol, no. Las cosas de este mundo, no. Dijo, para mí el vivir es Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo. Y dijo, y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para muchos podrían decir, bueno, la Biblia es exagerada, así que según ellos a veces muchos hacen caso o no hacen caso y siguen viviendo igual. Y a veces, hermanos, las personas pues, es que yo no puedo. No, pues es cierto, yo tampoco, tú no puedes, yo tampoco, pero Cristo puede en nosotros, hermano. Dios quiere, hermanos, que nosotros le pidamos, Señor, si tú has dejado todas estas cosas para la vida cristiana, si tú has dejado todo esto, tú nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y nos han sido dadas por tu divino poder, para que vivamos una vida transformada, Señor, yo lo quiero. Ya está aquí, pero está inactivo. Tiene que activarse. Tiene que activarse en mi vida para que haya ese fervor, ese amor hacia la palabra de Dios, ese amor hacia Dios, ese amor hacia los perdidos, ese amor hacia mis hermanos. Que el amor hacia las cosas de este mundo mengue y que el amor hacia Dios y hacia su obra crezca. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero, hermanos, si no pienso en eso, si digo, no, pues todo está bien, yo estoy bien así, tranquilo, no hagas caso de eso. Hermanos, lo mundano va a ir sobrepasando así. Y que no nos pase, como dice en Hebreos 4:1, que aquellas personas, dice, no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la vieron. Porque ellos siguieron igual. Escucharon la palabra de Dios, la escucharon, la reescucharon, pero no les aprovechó. No les aprovechó el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe para creerla. La desecharon, la rechazaron. No pase como aquellas personas que el Señor Jesucristo mencionó. No las mencioné yo, las menciona el Señor Jesucristo. Dice que eran tibios y dice, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Hermanos, ¿es de cuidado? Sí, es de cuidado. ¿Es para que pongamos atención? Sí, es para que pongamos atención. La Biblia no exagera. La Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Y no podemos decir, no voy a hacer caso. Tengo que hacer caso. El diablo, hermanos, puede susurrar al oído de las personas, de muchas personas, y decir, tú estás bien así.
Tú estás bien así, no te preocupes. Tú estás bien, no hagas caso, tú eres cristiano, tú eres salvo, no te preocupes, no le des mucha importancia a eso, tú sigue así. Hermanos, si no estamos viviendo conforme a lo que Dios nos dice, estamos mal. Algo anda mal en nuestra vida. Esta es la palabra de Dios y es la palabra de Dios para nosotros, para la iglesia de Cristo, para que vivamos de acuerdo a ella. Y si estamos fallando, no le hagas caso a lo que el diablo te dice. Haz caso a lo que la Biblia dice. Y Señor, por favor, ayúdame. Yo necesito acercarme más a ti. Quiero terminar leyendo en el último capítulo de 2 de Pedro, versículos 9 al 18. 2 de Pedro 3, versículo 9 hasta el 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Gracias a Dios por la paciencia de Dios. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, las cuales se cumplen, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, con rapidez, con empeño, con ánimo pronto, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, o sea, todo lo contrario, creced en la gracia y en qué más, hermanos, conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que siempre estemos conociéndole más y mejor. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Palabra del Señor, hermanos. Así que, hermanos, no durmamos como los demás. O sea, estemos despiertos, estemos atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que Cristo venga por nosotros. Cristo viene pronto, hermanos. No sabemos cuándo, pero viene. De que viene, viene. Debemos de estar esperando con ánimo pronto, con deseo de que el Señor venga a arrebatar su iglesia, porque para nosotros es mejor estar allá. Pero mientras estemos aquí, hermanos, tenemos que ser instrumentos útiles en las manos del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por su palabra. Gracias le doy, Señor, por la salvación. Y gracias le doy, Señor, por la misericordia que usted ha tenido en nosotros. Tanta misericordia, Señor. Muchas gracias. Bendiga, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada niño, Padre. Y Padre, que esta palabra, Señor, no vuelva a usted vacía. Y que esta palabra, Señor, no sea arrebatada por el demonio, sino que usted, Señor, haga la obra para lo cual usted la envió a cada corazón. En el nombre de Jesús se lo pido, la gracia le doy, Señor. Amén.